conflictos políticos, de evolución musical, de eventos deportivos, de movimientos sociales y de cambios en la moda. En el ámbito político y social, encontramos que en los años 70 aparecieron muchos movimientos en el mundo, como por ejemplo los hippies, que se volvieron más radicales y pacifistas. En Chile, Pinochet deja el poder, terminando con las sangrientas dictaduras de los principales países de Latinoamérica. En Estados Unidos se presenta la renuncia del presidente Richard Nixon. Microsoft se funda en el año 1975. También se da inicio del movimiento gay. A principios de los años 70 en Estados Unidos nace este movimiento. En las ciudades como Nueva York o San Francisco fueron focos principales de gran influencia. Las drogas fueron, por así decirlo, el pan de cada día para muchos jóvenes, sobre todo en América. En cuanto a la educación, las reformas y las demás leyes realizadas por varios gobiernos hicieron que en los años 70 se formaran más colegios y universidades privadas con el fin de brindar una educación avanzada. Iniciando por 1970, los colegios privados fueron una gran opción para los estratos medios. Carlos Lleras Restrepo, mandatario nacional en 1970, creó los institutos de educación media como una herramienta de la educación formal y encaminado hacia la formación de bachilleres técnicos. De 1970 a 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez infunde los planes y programas de reforma, los cuales sirvieron para la creación de nuevas instituciones, expedición de nuevas leyes, la renovación de los libros de texto y la expansión del sistema escolar. En 1971, en el nivel educativo de preescolar estaba en vigor la teoría humanista, donde se dejaron a un lado los castigos y se implementa el diálogo y la libertad de expresión. En 1975 se dicta la Ley 43, que promovió el mejoramiento de los esquemas nacionales de la educación primaria. En 1976, durante el gobierno del presidente José López Portillo, se creó el programa Primaria para todos los niños, lo cual implicó una serie de cambios legales promovidos por Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación. En 1978 se publica el decreto 2277, bajo el cual se adapta el estatuto docente. En este mismo año y en 1979 se construyen nuevos programas y metas para la educación con el fin de mejorarla, fijándose en la educación primaria y la educación. Bueno, iniciando nuestro recorrido por los inventos, empezaremos con los trenes de alta velocidad. Cuando en 1974 se inauguró en Japón la línea del nuevo Tokaido, sus trenes, que alcanzaban una velocidad de 200 km por hora, se convirtieron en los más rápidos del mundo. En 1971 se empezaron a fabricar trenes de sustentación magnética que impusieron el récord mundial de velocidad. Seguimos con los discos compactos. Un gran avance en este terreno se dio en 1979, cuando las empresas Philips y Sony desarrollaron discos compactos. El reciente digital Versatility Disc probablemente sustituye al CD. El DVD comprende diferentes modelos acordes a sus necesidades específicas de audio, video, ROM y RAM. Seguimos con los misiles antiataque. Ya a principios de esta década se habían desarrollado misiles antiataque guiados por cable como el AT-3, disparados hacia el blanco y guiados hacia este por señales eléctricas transmitidas a través de un cable de mando. Ahora, el misil en 1970 es disparado por un haz de rayo láser predeterminado, el cual lo lleva sin error a su destino. Seguimos con la tarjeta inteligente, patentada en 1974. Las tarjetas inteligentes permiten el almacenamiento local de información compleja, permitiendo el desplazamiento de la información desde el centro a la periferia. Seguimos con la fibra óptica, que es una guía de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos, capaz de guiar una potencia óptica lumínica. Luego, con el correo electrónico de 1971, en inglés email, que es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes. Junto con los mensajes también pueden ser enviados ficheros como paquetes adjuntos. Y finalizamos con el teléfono móvil. La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico en el que, mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras receptoras de radio y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se puede realizar una excelente comunicación. La moda. En 1970 y 1974 las mujeres eran representadas por esta mediante las minifaldas, las camisetas baggy, los pantalones de bota campana y el look hip. Los zapatos de plataforma también hacían parte de este look.
ya más o menos en los años 1975-1978 se empezaron a pasar por varios cambios drásticos de esta moda. La popularización del movimiento disco terminó sustituyendo a los pantalones de campana por los flared jeans. Y como parte de los accesorios se puso muy de moda el diseño y producción de gafas con marcos más grandes. Fue posible gracias a la creación de los primeros lentes ópticos de materiales sintéticos. Se crearon así las gafas más grandes sin tener que aumentar mucho el peso de ellas. También encontramos como accesorio fundamental los pañuelos que se posicionaban en los cuellos. Es una costumbre que data de principios del siglo XVIII y esta costumbre se revive de una manera modernizada. Fue un artículo de moda muy popular para ambos sexos. El pañuelo le daba un toque hippie a la mayoría de los artículos de la ropa con los cuales se utilizaban. En cuanto a los deportes, el motociclismo y el fútbol jugaron un papel muy importante en los años 70. En cuanto al motociclismo, el dominio italiano de la competición se concreta en los 17 años consecutivos en que el MV Augusta se impuso en los 500 cc. Su piloto de referencia era Giacomo Agostini, el más laureado de la competición gracias a sus 15 títulos logrados entre 1966 y 1975. La erupción de constructores japoneses como Honda, Yamaha o Suzuki terminó con el monopolio italiano para imponer uno japonés. Y en cuanto al fútbol, rescatamos a dos jugadores muy importantes de nuestro país. En primer lugar, Willington Ortiz, exfutbolista colombiano, reconocido delantero sudamericano de los años 70 e inicios de los 80, considerado junto a Carlos Valderrama como el máximo exponente de la historia del fútbol colombiano. Y Otonel Quintana, quien también es exfutbolista colombiano, su carrera como arquero lo llevó a destacarse en Millonarios, donde obtuvo el récord de imbatibilidad del fútbol colombiano con 1.038 minutos en 1971. El contexto musical de los años 70 comenzó con la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin, dos símbolos de la anterior década que murieron de sobredosis. También hay que resaltar que nacieron nuevos movimientos musicales como lo son el rock sinfónico, el glam rock, el hardcore o el punk. El rock sinfónico es un estilo musical que combina elementos de la música clásica, la psicodelia y el hard rock. El glam rock nació en Gran Bretaña y alcanzó su mayor éxito entre 1971 y 1979, tratando de recuperar el verdadero del rock and roll. Muchos grupos acogieron a este nuevo estilo, cuyas letras son cada vez más salvajes y atrevidas. El hard rock es un género musical derivado del rock and roll y el rock blues. Tuvo lugar en los años 70 con bandas como AC/DC, Aerosmith. El heavy metal toma elementos del rock and roll, del blues y de la música clásica. Se caracteriza por ritmos duros, consecutivos, gracias a la distorsión de las guitarras. El punk se caracteriza por su actitud independiente. La ideología punk se ve reflejada en las letras de sus canciones. Generalmente defienden la total libertad individual, el pensamiento libre y totalmente personal. No seguir a las modas y ser siempre uno mismo. El reggae es un género musical nacido en Jamaica, proviene de la palabra raga, que en inglés significa jarrapiento. El reggae se basa en un estilo rítmico caracterizado por cortes regulares sobre una música de fondo tocada por la batería rítmica. Las letras de sus canciones son de tipo social, en su mayoría, pero no se detienen de temas políticos y religiosos. En cuanto a caricaturas, recordar es volver a vivir y honestamente a quien no le gusta recordar su infancia, época repleta de libertad sana y libre de responsabilidades dignas de la adultez. A continuación te presentamos las caricaturas más populares y vistas en la época de los 70s. Comenzamos. En primer momento tuvimos el gusto de disfrutar a Henry 70s, quien impuso su huella en los medios de comunicación con sus diversas caricaturas revolucionarias mediante las cuales expresaba su anhelo de vivir en una sociedad más igualitaria. Luego, la Pantera Rosa, silenciosa como un felino, se convirtió en un gigante de la pantalla de los años 60 y 70 como producto de fusiones entre Disney, Warner Bros. Y Hanna-Barbera. Seguimos con Scooby-Doo, serie animada que combina altas dosis de misterio y comedia, protagonizada por un parlante perro de raza gran danés y sus 4 amigos incondicionales, Fred, Daphne, Vilma y por supuesto Shaggy. Seguimos con la familia Addams. La mañana de los sábados en los 70s eran el momento perfecto para disfrutar de esta caricatura, que muestra las vivencias de una peculiar familia que habita una casa embrujada. ¿Y quién no recuerda a la pequeña Lulu, que se basa en el antiguo cómic de Marjorie Henderson?
relata la vida de Lulú Mota acompañada de sus amigos. Finalmente debemos recordar también a la abeja Maya, mi bella genia, el pájaro loco y los autos locos, sin dejar de lado las caricaturas que siempre nos acompañaban en los periódicos. Pepita por Chick Young y Trudy por Jerry Marcus. Y en el ámbito de la televisión encontrábamos el Superagente 86, una famosa serie de televisión que parodiaba las películas de James Bond. El Superagente 86 es Maxwell Smart, un chapucero agente secreto que debe cumplir misiones muy peligrosas con la ayuda de su inseparable compañera, la Agente 99. También encontramos La Casa de la Pradera, basada en las novelas infantiles de Laura Ingalls Wilder, quien fue una popular serie de televisión de los años 70, que narraba las aventuras y desventuras de los Eagles, un ejemplar, bondadosa y cristiana familia establecida en un pueblo fronterizo del oeste americano hacia 1870. También una serie que se llamaba El Colombo. El teniente Colombo es un desaliñado y aparentemente despistado detective de policía que a primera vista suele ser considerado torpe e inofensivo. A su vez encontrábamos Kung Fu. Kung Fu nos describe la historia de un hombre en un viaje de desviación, un camino que tiene menos que ver con las habilidades físicas o marciales que con la armonización del cuerpo con la mente y el espíritu. También encontrábamos Aquellos Maravillosos 70, y desde 1959 se encontraba en la televisión una serie llamada Bonanza. Y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a la Mujer Maravilla, quien en 1975 mostraba todas las aventuras de la más sorprendente. Y en el cine deberíamos encontrar El Padrino, de ahí La Guerra de los Galácticos, El Exorcista, Tiburón, La Naranja Mecánica, Alien, El Octavo Pasajero, Rocky, Taxi Driver, El Golpe, La Profecía, El Expreso de Medianoche, Alguien voló sobre el nido del cuco, Mad Max, Carrie, Love Story, La vida de Brian, El jovencito Frankenstein, El cazador, La matanza de Texas, Chinatown, Manhattan, Amarcord, Asesinato en el Oriente Express, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, La vida, Star Trek, Al final de la escalera, La Noche Americana, Versus Usuala, El Imperio de los Sentidos, entre muchas más. Bueno, y hasta acá llega nuestro recorrido por los años 70. Esperamos que toda la información que les hemos podido brindar haya logrado que ustedes recordaran los sucesos más importantes que han ocurrido en estos últimos 9 años.